En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya está maduro los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Queridos hermanos, en este evangelio del día de hoy nos podemos sentir contentos, alegres, de que para Jesucristo es importante nuestra conversión. ¿Cómo vemos a un Cristo, a un Jesús cercano, que nos habla en nuestro lenguaje? Por eso Cristo quiso asumir esa naturaleza humana, para hablar al hombre en el lenguaje del hombre. Y eso nos tendría que mover un poquito el tapete. Es tanto el amor que Dios nos tiene, que se quiere hacer semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder estar con nosotros, para compartir nuestra hambre, para compartir nuestra sed, nuestros cansancios, nuestros sufrimientos. El Señor quiere estar donde nosotros estamos porque nos ama. Y fíjense qué hermoso, Él hablaba en parábolas porque era la manera que la gente más sencilla captaba también los mensajes, en el lenguaje del día a día, de las cosas que ellos vivían, en el campo, en el agua, en la pesca. Todo lo que Jesús hacía y obraba era precisamente para tocar el corazón del hombre. O sea, no es Dios el que no tiene interés en estar cerca de nosotros. Somos nosotros los que a veces no queremos escuchar el mensaje de Dios, no queremos estar cerca del Señor. Realmente es impresionante ver este mensaje de una manera, de otra parábola. Dice al final, ¿no? Con otras muchas parábolas semejantes estuvo exponiendo el mensaje. Es decir, Él buscaba llegar a todos para que todos pudieran captar el mensaje que Él traía, ese evangelio, por un lado. Por otro lado, también encontramos la virtud de la paciencia, ¿no? Al inicio, cuando va narrando cómo se va desarrollando esa semilla en la tierra, pasan las noches, pasan los días, y luego la semilla germina, crece, y luego la tierra por sí sola va produciendo, va explicando. Y pienso que aquí nos invita a trabajar en una virtud muy grande el Señor, en la paciencia. Necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. A veces somos sumamente impacientes con nosotros mismos. Y cuando tenemos una caída y pedimos perdón y tenemos una recaída, sentimos que ya la hemos regado y que no tenemos como salvación, no tenemos conversión. Y el Señor nos invita a ver que la conversión del hombre en esta vida necesita paciencia. Es todo un proceso de conversión. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar en confesión que llegan y te dicen: Padre, ahora sí, prometo ya, después de esta confesión, ya, ahora sí le vamos a echar todas las ganas y está bien, hay que trabajar, hay que hacer propósitos, hay que poner la voluntad, pero también hay que ser humildes y saber que nuestra naturaleza humana es perfectible y comete errores. A mí me encanta ver, por ejemplo, esos teléfonos de marca impresionantes, de repente te llega una actualización.
Y ponte a pensar, en esas fábricas le meten todo el dinero posible para que estar peleando, no sé, piensa Samsung, piensa iPhone, están siempre tratando de comprar y de contratar los mejores ingenieros para tener el mejor dispositivo. Y cuando te llega la actualización te dice corrección de errores. Imagínate, si ellos que le meten todo el cuidado, todo el dinero, todo lo que pueden para tener los mejores productos se equivocan, eso nos tiene que llamar la atención y decir, somos humanos, nos equivocamos, estamos en un camino, nos estamos haciendo. Somos un cuadro que el Señor todavía está pintando apenas. No estamos terminados. Entonces eso nos dará mucha paz al alma. Estamos en construcción, no estamos terminados. Y entonces por eso como que el Señor nos invita a ser pacientes. Qué hermoso es acercarnos a la confesión y volver a escuchar esas palabras tan hermosas. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, ahora que lo digo me emociono porque de verdad es muy hermoso escucharlo una y otra vez, porque el Señor nos tiene paciencia. Y a veces nosotros ya no nos queremos acercar a la confesión y decimos, ¿para qué me acerco si otra vez voy a volver a caer? Estamos en construcción. Necesitamos ser pacientes. La paciencia todo lo alcanza, ¿no? Nos decía Santa Teresa. Y recordarlo esto una y otra vez nos va a hacer mucho bien al corazón. Estamos en construcción. Dejemos que el Señor nos vaya llevando poco a poco, sin saber cómo, como nos va narrando el Evangelio, se va produciendo el fruto. Pero hay que ir, primero llegan los tallos, luego llegan las espigas, luego llegan los granos, luego llega esta virtud de la pureza, luego llega la paciencia, y luego llego a modelar un poquito mi carácter, y luego empiezo a quitarme esa ira, y luego de poquito en poquito. Y nos levantamos las veces que sean necesarias y confiamos en la misericordia de Dios y le echamos todas las ganas, porque el Señor nos quiere santos. Entonces, esta creo que es una virtud muy importante, la virtud de la paciencia. El Señor nos demuestra que Él nos tiene paciencia. Ahora tengamos nosotros paciencia, serenidad en el alma, en este proceso de conversión hacia la santidad. Nadie nace siendo santos, quizá nomás la Santísima Virgen, ¿no? Por gracia especialísima, la Inmaculada Concepción. Pero los demás, nosotros, hombres hechos de carne y hueso, necesitamos pasar por un camino, por un proceso que necesita mucha paciencia. Y no estamos solos, está el Señor que nos da su gracia, nos da sus sacramentos, nos da su compañía, nos da las Sagradas Escrituras, nos da también un director espiritual, amigos, etc. Es decir, estamos equipados para irnos perfeccionando, santificando a lo largo de nuestra vida. Y por último también, cuando se habla de esta plantita de mostaza, que empieza siendo la más chiquita de todas, esa semillita, no sé si alguna vez alguno ha tenido esta oportunidad de tener en su mano la semilla de mostaza. Es una bolita diminuta y después se hace un arbusto, incluso donde llegan a refugiarse pájaros, empieza a crecer. Algo así es el proceso de la santidad también. Necesitamos empezar con mucha sencillez, desde abajo, siendo pequeños, para ser después grandes. Obviamente cuando uno empieza pequeño, el Señor nos va haciendo grandes y sin saber cómo, el Señor va transformando de poco a poco nuestro corazón. Entonces, en este día de hoy, pues les animo a tener mucha paciencia. Estamos en obra, el Señor es el primero que sabe y apuesta por nosotros, no nos deja solos, nos da su gracia. Acuérdense de esa frase que creo que hemos comentado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso nos tiene que dar como mucha paz. Pues me da gusto saludarlos en este día. Esperemos que Dios nuestro Señor pues te derrame esa virtud de la paciencia en sus corazones y pues seguir buscando esa santidad de la mano del Señor. Soy el Padre Juan Carlos Gómez. Les mando un fuerte abrazo y una bendición.